Bienvenidos, en el presente video les vamos a hablar sobre el salario y desglosaremos diferentes conceptos sobre el mismo, con la participación de Oriana León y Marilyn Garabán. El salario o sueldo es la remuneración recibida por una persona como pago por su trabajo. De esta forma, el empleado puede beneficiarse de su contribución en tiempo y esfuerzo a la empresa que lo contrata y ver traducida esa aportación en términos monetarios. Etimológicamente, la palabra salario proviene del latín salarium, que significa pago de sal o por sal. Este término proviene del antiguo Imperio Romano, donde muchas veces se hacían pagos a los soldados con sal, ya que para la época tenía gran valor. En el convenio número 95 de la Organización Internacional de Trabajo sobre la protección del salario, en su artículo número 1, define el salario como la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o debe efectuar, por servicios que haya prestado o deba prestar. Igualmente, la Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, en el artículo número 104, define el salario como la remuneración, provecho o ventaja, cualquier fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Tipos de salario. En el artículo 112 de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras se estipulan 4 tipos de salarios. Salario por unidad de obra. Esta forma de salario recibe únicamente cuando la obra o servicio ha culminado, es decir, paga al final del trabajo. Salario por unidad de tiempo. Esta forma de salario, en cambio, paga por cada hora de tiempo transcurrida en las labores propias del trabajo, agrupadas por días, semanas, quincena o mes. Salario mixto. Una forma de salario intermedia entre el de unidad de obra y el de unidad de tiempo. Salario nominal es el tipo de salario que integra las nóminas o listados de trabajadores a los cuales se les asigna un cargo y una serie fija de responsabilidades y, en base a dicho peldaño organizativo, también un monto de pago. Modalidades de fijación del salario mínimo obligatorio. En el artículo 91 de la vigente Constitución Nacional señala en su segmento dogmático que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas. A propósito de esto, se establece con rango constitucional la garantía de que el Estado debe proveer a los trabajadores para que devenguen un salario mínimo vital, ajustado anualmente. El constituyente le confirió a la ley especial la tarea de establecer la forma y el procedimiento. Con la promulgación de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, el desarrollo de dispositivos legales referidos a la materia mermó considerablemente. Únicamente menciona en su artículo 129 que el salario mínimo debe ser único en todo el territorio nacional. Deberá pagarse en moneda de curso legal y que debe ser fijado mediante el decreto del Ejecutivo Nacional anualmente y mediante amplia consulta de las organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica. De igual forma, en el artículo 130 se tipifica la sanción ante la violación del salario mínimo, es decir, pago inferior del mismo. El infractor deberá pagar la diferencia entre ambos más intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela. De las disposiciones legales y constitucionales previamente aludidas, se deriva una excepción lógica al principio de libre estipulación del salario consagrado en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, donde se prescribe de manera expresa este límite. Cabe advertir que ya no se consagra la participación de la Comisión Tripartita Nacional, transgrediendo lo establecido del Convenio número 26 de la Organización Internacional del Trabajo,
firmado y ratificado por Venezuela. Sobre los métodos para la fijación del salario mínimo, todo vez que ésta exija la previa consulta de organizaciones de empleadores y trabajadores. Igualmente, no se le da carácter legal y deja sin asidero a las mesas de diálogo social que establece el reglamento de la Ley Orgánica de Trabajo del 2006. Régimen legal del salario. Nuestra legislación reconoce y protege la institución del salario, consagrándolo como un derecho constitucional en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concibiéndose como el derecho que adquieren los trabajadores por la realización de un trabajo determinado. Es decir, que el régimen legal en cuestión supone el deber del patrono de distribuir entre sus trabajadores el 15% de los beneficios líquidos obtenidos al cierre del ejercicio anual, en arreglo a lo expuesto por la Ley de Impuestos sobre la Renta. El cálculo habrá de realizarse con base en el principio de la unidad económica, es decir, en virtud de lo cual se debe consolidar los beneficios líquidos de los diversos establecimientos y las personas que están involucradas en el proceso productivo en cuestión, para así verificar los cálculos, y se podrá solicitar a la Administración Tributaria la comprobación contando con la anuencia de la mayoría absoluta de los trabajadores, la organización sindical o la Inspectoría del Trabajo competente. Condiciones de trabajo. Jornada de trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo, en su capítulo 2 de la jornada de trabajo, en el artículo 189, dice que se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono y no puede disponer libremente de su actividad y de sus movimientos. Se considera que el trabajador está a disposición del patrono desde el momento en el que llega al lugar donde debe efectuar su trabajo o donde deba recibir órdenes o instrucciones respecto al trabajo que se ha de efectuar en cada día, hasta que pueda disponer libremente de su tiempo y de su actividad. Entonces, esto quiere decir que la jornada de trabajo no es más que el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono para el cumplimiento de la prestación del servicio. Todo ese lapso de tiempo será imputable a la jornada de trabajo, a menos que por razones naturales, legales o convenidas se suspende este lapso y luego vuelva a comenzar a correr. Así tenemos que existen eventos o periodos de tiempo que se pueden imputar o se consideren incluidos dentro del lapso de la jornada de trabajo y otros que no. Los eventos imputables a la jornada de trabajo son aquellos que por motivos ajenos a la voluntad del trabajador o por exigencias del servicio prestado o por conveniencia del patrono o por acuerdo individual o colectivo o por exigencias de la ley, el trabajador no puede ausentarse del lugar donde presta sus servicios convenidos durante el descanso o las comidas o tenga que esperar instrucciones para el trabajo. Por ejemplo, estos tiempos serán imputados a su jornada de trabajo, lo que significa que su jornada de trabajo queda satisfecha con tiempo trabajado efectivamente, más esos lapsos en los cuales no desarrolla la prestación del servicio. En los casos indicados serán imputables a la jornada de trabajo los siguientes lapsos de tiempo, siempre y cuando se sucedan dentro del tiempo de la jornada efectiva o la ley ordene incluirlos. A. El de alimentación. B. El de descanso. C. El requerido de su presencia para recibir órdenes. D. El requerido por trabajar por emergencias. E. Por jornadas rotativas. F. La mitad del requerido para el transporte obligado para el patrono o completo si es convenido mediante la remuneración correspondiente. En los casos A y B, el lapso de tiempo convenido no podrá ser menor a 30 minutos. Para el caso C, el lapso requerido de su presencia para recibir órdenes podría ser el tiempo completo convenido para la jornada de trabajo, pero esta situación sobrevenida no dará derecho al patrono para extenderla a una jornada mayor
por haberse sucedido el requerimiento dentro de la jornada de trabajo convenida, a no ser que desde el inicio de la relación laboral se haya convenido la prestación del servicio a realizar en esa modalidad, estar solo pendiente cuando se le necesite, lo cual justifica y está autorizada legalmente fijar una jornada más amplia a la jornada legal básica. Esta explicación se aplica para el caso de que en los casos de emergencia se podría ampliar la jornada de trabajo si esa emergencia continúa al finalizar la jornada de trabajo o sucede fuera de ella, la cual se podrá realizar con su respectivo aumento. El caso E merece una pequeña aclaratoria. Se entiende por jornadas rotativas para este caso cuando se realizan por turnos, no de grupos de trabajadores generales y necesarios para el funcionamiento de la entidad de trabajo, sino de relevo de uno o varios trabajadores a otro, como sucede en los casos de trabajadores de vigilancia, los cuales deben esperar el relevo para poder ausentarse de su lugar de trabajo, lo que implica que el tiempo requerido para la transferencia de su turno y entrega al siguiente debe estar previsto dentro de la jornada de trabajo, significando que esa transferencia forma parte de la jornada de trabajo y de extenderse dicha transferencia debe ser considerada esa prolongación como horas extraordinarias y canceladas con el recargo respectivo, por no ser una carga para el trabajador la entrega del turno, sino un riesgo que debe asumir el patrono si el trabajador que recibe se atrasa, que pudiera en todo caso el patrono descontarle ese último de su salario esa demora. Los eventos no imputables a la jornada del trabajo son los periodos de descanso y alimentación naturales del trabajador, incluso los realizados en lugares o comedores aportados por el patrono. Esos no serán imputables a su jornada de trabajo, por lo que se deben suspender las labores y por lo tanto se interrumpe el lapso de la jornada de trabajo, lo cual da derecho al trabajador de ausentarse del lugar donde desarrolla su actividad. Estos periodos de descanso y de alimentación interjornada no pueden ser menores de 1 hora ni distanciados a más de 5 horas. En consecuencia, ningún trabajador podrá laborar en periodos mayores a 5 horas continuas. La duración de los descansos y la alimentación durante la navegación marítima, fluvial, lacustre y aérea tampoco se imputará como tiempo efectivo de trabajo. La terminación de la relación de trabajo. Las causas de terminación de la relación de trabajo son el despido y el retiro. La relación de trabajo termina en el momento que deja de existir el vínculo jurídico laboral entre el patrón y el trabajador, ya que en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Trabajo se establece que las diversas formas en que puede extinguirse la relación de trabajo son por despido, retiro, terminación por voluntad común de las partes, terminación por causas ajenas a la voluntad de ambas partes. El despido, según la Ley Orgánica de Trabajo, es que se entiende por despido la manifestación de voluntad unilateral del patrono o de la patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores o trabajadoras. Existen 2 clases de despidos: despido justificado, que son los hechos imputables a la persona del trabajador que pueden dar lugar a que el patrono ejerza la facultad de despedirlo justificadamente y así dar por terminado el contrato, basándose en alguna de las causales taxativas previstas en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y está el despido no justificado, que es aquel despido en el que el patrono unilateralmente, sin mediar casual especial, interrumpe el vínculo laboral con su trabajador, de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, literal B. Es cuando el despido se realiza sin que el trabajador o la trabajadora haya incurrido en causa legal que lo justifique. Bien. El retiro, según lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, es el que se entiende por retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador
o trabajadora de poner fin a la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en forma espontánea y libre de coacción. La terminación por voluntad común de las partes. Esta causa de terminación de la relación proviene de la voluntad de los contratantes, no está sujeta a ninguna exigencia, puesto que por mutuo acuerdo de las partes puede ponerse fin al contrato en cualquier momento, bien sea este celebrado para una obra determinada o por tiempo determinado o indeterminado. Y la terminación por causa ajena a la voluntad de las partes es aquella ruptura del vínculo laboral cuya cesación de sus efectos obedece a causas que pueden ser muy variadas, pero que tienen en común el hecho de que son ajenas a la voluntad de las partes, así como por ejemplo la muerte del trabajador, la incapacidad del trabajador que lo imposibilite para continuar prestando el servicio personal, la fuerza mayor o el caso fortuito, el supuesto de que la consecuencia inmediata, necesaria y directa sea el cierre definitivo de la empresa, la quiebra fortuita de la empresa, entre otras razones. Ahora bien, existe la terminación por voluntad unilateral de las partes, pero en este sentido nuestro cuerpo normativo laboral prevé la posibilidad de que por un acto unilateral y facultativo de las partes se pueda extinguir la relación de trabajo. De esta posibilidad se desprenden las figuras del despido y del retiro. Esto fue toda nuestra exposición, espero que les haya gustado.